Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. En nuestro país, el presidente Gustavo Petro ordenó el retiro de los funcionarios de la Cancillería que habrían estado a cargo de la organización de la Parranda Vallenata realizada el 11 de diciembre en el Teatro Rubén Darío, evento al que asistió el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y también exdirector del DAPRE, actualmente prófugo de la justicia y presente en Nicaragua. Caterina Ávila. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo que han generado los videos de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, en una parranda vallenata promocionada por la Cancillería y que se realizó en el Teatro Rubén Darío de Nicaragua. El mandatario aseguró que en este momento no hay embajador en ese país porque no le otorgaron el beneplácito a Vilma Yey, la periodista que había postulado para ese cargo. El presidente además ordenó que fueran retirados de sus cargos los responsables de dicha fiesta. Esto incluiría a Óscar Muñoz, encargado de negocios de la embajada en Nicaragua, quien pidió recursos de la Cancillería para financiar el evento. Esa solicitud le fue negada, sin embargo, la fiesta se hizo y el encargado estuvo muy animado bailando junto a González, quien es señalado por ser el cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y recibió la residencia de Nicaragua por una gestión hecha desde la misma embajada. A esta hora hay una reunión en Cancillería para evaluar qué funcionarios estuvieron presentes y cumplir la orden del presidente Gustavo Petro. 12 del día, 4 minutos. Gracias, Caterina. Estaremos muy pendientes de esa reunión en la Cancillería. Entre tanto, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes cerró en una sola sesión 16 procesos contra el presidente Gustavo Petro, una determinación que llevó al representante Hernán Cadavid a retirarse de la sesión de hoy en protesta a lo que él llamó un abuso que favorece a la impunidad. Miguel Cardosa. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes decidió cerrar 16 procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro. La decisión fue duramente cuestionada por el congresista Hernán Cadavid, quien anunció su retiro de la sesión y calificó lo ocurrido como un regalazo de Navidad. Cadavid aseguró que no podía ser parte de semejante barbaridad y abuso. En una constancia dirigida a la presidenta de la comisión, Gloria Arizabaleta, de la coalición Pacto Histórico, el representante explicó que se ausentó de la sesión del 17 de diciembre al considerar que la comisión estaría siendo instrumentalizada para archivar procesos contra el mandatario, sin el rigor, la objetividad ni la imparcialidad que exige la Constitución. Cadavid también cuestionó que 19 expedientes nuevos contra Petro fueran incluidos como primeros puntos del orden del día, a pesar de que existen otros procesos antiguos aún pendientes, lo que evidenciaría el uso indebido de la comisión. El representante rechazó que este órgano sea utilizado para promover impunidad o legitimar actuaciones que no garanticen una investigación independiente, rigurosa y transparente. Y a esta hora se presentan manifestaciones en la carrera 10ª con Avenida Caracas por cuenta de algunos vendedores ambulantes que están inconformes con los operativos de control que realizan las autoridades en la zona. Más de 6.000 usuarios de Transmilenio están afectados y los trancones en época de Navidad, que son poquitos, pues están empeorando. Nicolás Rodríguez. A esta hora van más de 6.300 usuarios afectados por los bloqueos y manifestaciones que se presentan sobre la carrera 10ª con Avenida Caracas en pleno centro de Bogotá a causa de algunos comerciantes ambulantes inconformes por los operativos que adelantan las autoridades nacionales y distritales por el control de venta de mercancía, pólvora y hasta de licor. Operativos que iniciaron desde la mañana y con el pasar del tiempo los comerciantes están en desacuerdo ya que afirman que están afectando las ventas de la temporada. Sin embargo, desde el distrito confirman que esto no se presenta desde hoy, sino que también se han realizado varios operativos en zonas como los San Andresitos y el Gran San, y no solo por los comercios por aparente contrabando y distribución de pólvora, sino también por trabajos y labores de recuperación del espacio público, como lo ordenó recientemente el alcalde Carlos Fernando Galán. A esta hora, más de 10 rutas de Transmilenio están afectadas y hay cierre temporal en las estaciones Calle 22 y Avenida Jiménez. 12, 6 minutos, ahora hablamos de noticias de orden público porque luego de la toma violenta por parte de las disidencias de las FARC, la Fuerza Pública reforzó en las últimas horas su presencia en el municipio de Buenos Aires, allí en el departamento del Cauca, con el ingreso de más tropas, apoyo aéreo y operaciones de control territorial con el fin de restablecer la seguridad y proteger a la población civil. Felipe García.
En las últimas horas, el municipio de Buenos Aires, en Cauca, ha sido escenario de un amplio despliegue de la fuerza pública en el marco de las operaciones orientadas a recuperar el control territorial y restablecer las condiciones de seguridad para las comunidades luego de la violenta toma por parte de las disidencias de las FARC en esta zona del país. Según información del Ejército, unidades de la Tercera División avanzan en el ingreso de más tropas al casco urbano y áreas rurales del municipio. Todo esto con el objetivo de apoyar el desarrollo de operaciones militares y brindar protección a la población civil. El despliegue operacional cuenta además con apoyo aéreo. Aeronaves artilladas del Ejército junto con capacidades de la Fuerza Aérea y la Policía realizan sobrevuelos de seguridad y acompañamiento a las tropas en tierra en una estrategia coordinada para neutralizar posibles amenazas y garantizar la movilidad segura en esta zona del departamento del Cauca. También equipos especializados adelantan labores de desactivación de explosivos en la parte alta del municipio, una de las áreas priorizadas dentro de esta operación. 12 del día, 8 minutos. Y los transportadores expresaron su preocupación por los recientes atentados registrados en Cali y en varios municipios del departamento del Cauca y del miedo que les produce transitar por la vía panamericana. Le solicitan mayor seguridad en el corredor vial a las autoridades, especialmente ante la aparición de cilindros abandonados. Alejandro Muñoz. El paro armado que se anunció por parte del ELN ocasionó graves afectaciones al sector del transporte entre los departamentos de Cauca y Valle, ya que el 95% de los vehículos durante estos primeros días de la semana no prestaron el servicio y la preocupación crece aún más porque a pesar de que hoy retomarán sus actividades, aún hay temor por los constantes ataques que se han registrado en las vías y en los municipios de estos dos departamentos. Así lo manifestó Pedro Correa, representante del gremio de transportadores del Cauca. Pues la información es que termina el paro armado, pero la gente está con mucho temor de salir a laborar. Los vehículos siguen guardados en los parqueaderos. Las mismas comunidades están diciendo que por favor no se desplacen todavía los vehículos a las zonas porque todavía hay mucho movimiento de grupos armados. Desde el gremio del transporte le piden una vez más al gobierno nacional que se refuerce la seguridad en la vía panamericana, que es blanco de manera frecuente por parte de los grupos armados para cometer diferentes atentados. Y un grupo de exministros respaldó en las últimas horas el archivo en el Senado de la reforma a la salud y advirtió que la crisis del sistema se ha profundizado al considerar que el proyecto de todas maneras no resolvía los problemas estructurales de este sistema. Jessica Gutiérrez. Un grupo de exministros y exviceministros de salud, entre los que se encuentra Alejandro Gaviria, Augusto Galán y Fernando Ruiz, expresaron su respaldo a la decisión de la Comisión Séptima del Senado de archivar la reforma a la salud. Pues en una carta dirigida a la opinión pública, los firmantes señalaron que el proyecto archivado no resolvía los problemas de fondo del sistema y que por el contrario generaba riesgos en aspectos clave como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y la continuidad de la atención de los pacientes, pues según este documento la iniciativa no ofrecía garantías claras sobre el flujo de recursos ni sobre el pago oportuno a los prestadores de servicios de salud. Uno de los puntos centrales expuestos por los exministros fue la falta de aval fiscal del proyecto, pues según indicaron, la reforma no contaba con una estimación creíble de costos ni con fuentes de financiación suficientes y sostenibles, un requisito considerado básico para cualquier cambio estructural en el sistema. Finalmente, invitaron al gobierno nacional a promover un diálogo con los distintos actores del sistema y a avanzar en ajustes que permitan responder a las necesidades de los pacientes. 12 del día, 10 minutos. La Justicia Especial para la Paz confirmó que el general Juan Miguel Huertas será llamado a dar versión libre por su posible responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas en Granada, en el departamento de Antioquia. Hay que recordar que el general Huertas es uno de los altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia que está vinculado al escándalo de los archivos de alias Calarcá. Cristian Correa. La magistrada Catalina Díaz de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz informó que el general Juan Miguel Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. Será llamado en calidad de vinculado. Esto porque en una audiencia previa en Granada, Antioquia, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos. La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Y entonces lo que procede es convocarlo nuevamente. O sea, la sala lo tendrá que convocar. En efecto,
Acuérdense que la JEP es el juez natural de los crímenes cometidos en la guerra y de los antiguos miembros del ejército, tanto como de los antiguos miembros de la extinta guerrilla de las FARC. Eso significa que no tiene que haber una suscripción de ningún acta para una investigación que los involucre. El nombre del general Huertas también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las FARC, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por Noticias Caracol. La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación y la JEP insiste en que todos los involucrados en los crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar la verdad de las víctimas. Y cambiamos de tema porque la escolta de un concejal de Medellín abatió a un fletero cuando intentaba robar al dueño de un local comercial en el que se encontraba el político. Ya son 315 las muertes violentas en lo corrido del año en la capital antioqueña. Danilo Arias. Casos de hurto siguen preocupando a las autoridades en Medellín, pues ni las figuras políticas se salvan de situaciones que incluso ponen en riesgo sus vidas. En el hecho más reciente, uno de los testigos fue el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez, más conocido como el Guri, pues estaba departiendo y coordinando asuntos de su labor justo en un local comercial al que ingresó un fletero en el sector del Poblado. Según el relato del corporado, el hombre armado intimidó al dueño del establecimiento para despojarlo de una cadena de oro y un reloj. Sin embargo, uno de los escoltas del concejal reaccionó con su pistola de dotación, impactando al señalado delincuente entre los 20 y 25 años de edad en la cabeza y ocasionándole la muerte. El concejal relató que análisis y versiones posteriores de lo ocurrido indican que el abatido minutos antes había ingresado al lugar. El señor ya había entrado previamente al establecimiento de comercio, hizo un análisis de quiénes estábamos ahí y en cuestión de unos, ponerle 5 o 10 minutos, volvió, ingresó al sitio ya desenfundando su arma. Mientras que los detalles del hecho siguen siendo materia de investigación, avanzan las labores para identificar plenamente al hombre abatido y determinar si incluso integraba alguna estructura criminal dedicada a este tipo de delitos en la ciudad. La noticia internacional. Un mes más, hasta por lo menos el 15 de enero, la aerolínea panameña Copa, al igual que Wingo, extendieron la suspensión de sus vuelos desde y hacia Venezuela. Recordemos que ambas fueron justamente las últimas aerolíneas internacionales en mantener la conexión con Maiquetía tras suspender el pasado 5 de diciembre, alegando intermitencia en las señales de navegación. Copa mantenía 2 vuelos diarios desde y hacia Caracas, mientras Wingo tenía 1, Bogotá-Caracas-Bogotá, y aunque inicialmente ambas prolongaron la medida hasta el 12 de diciembre y luego la extendieron hasta el 18, es decir, hasta mañana, ahora por tercera vez la extendieron hasta el 15 de enero de 2026. En total fueron una decena de empresas internacionales que dejaron de volar hacia Caracas tras la alerta emitida por Estados Unidos de que era riesgoso sobrevolar el espacio aéreo venezolano, una alerta que fue renovado en las últimas horas. Por esa razón, solamente aerolíneas venezolanas como Lázaro, Avior y Estelar, entre otras, mantienen conexión internacional con Bogotá, República Dominicana y Curazao, mientras Copa incrementó su frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, en la frontera con Venezuela, porque esa opción está siendo usada por venezolanos para salir del país. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Qatar, donde a esta hora ya se disputa la gran final intercontinental entre PSG y Flamengo, un duelo que enfrenta al campeón de la Champions League en el monarca de la Copa Libertadores. El equipo parisino dirigido por Luis Enrique llega directamente a esta definición tras conquistar el título europeo, mientras que el conjunto brasileño tuvo que superar 2 fases previas para instalarse en la final. Flamengo venció primero a Cruz Azul y luego a Pyramids de Egipto para meterse en el partido por el título. En el 11 inicial del Mengao aparece el colombiano Jorge Carrascal, que es titular en este duelo decisivo. El campeón intercontinental se define en un solo encuentro, sin margen de error y con atención mundial puesta en este cruce de gigantes. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora, arancel es tendencia en redes sociales tras ser elegida como la palabra del año 2025. La noticia fue anunciada este miércoles durante el acto de conmemoración del 20º aniversario de la fundación del Español Urgente. Cabe recordar que este sustantivo es utilizado para referirse a las tarifas impuestas a las importaciones y ha estado en el centro de numerosas conversaciones a lo largo del año. Esto debido a las negociaciones e imposiciones comerciales con otros países promovidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta y más tendencias en blurradio.com.